Capítulo 17. Yashia Ichigo parado enfrente del lugar donde Kilke Hopie, miembro de la organización One Rage, había escapado por medio de un portal al que este llamó Sombra. Aún se preguntaba si fue buena idea dejar huir al Stenritter. Además también lo preocupaba el hecho de no saber qué misión le fue asignado a Kilke Hopie. Estas preguntas que rondaban su mente fueron interrumpidas por unos ruidos de sonido 4 exactamente. Al voltear a ver de quién se trataba, vio a Ulquiorra, Jalibel, Neliel y Orihime. Veo que ha ganado, señor. Habló Ulquiorra tomando la palabra. Ichigo, entrecerrando sus ojos, respondió: así es. Fue un poco molesto y más el sujeto quien se hacía pasar por Watch, ya que tenía técnicas muy raras, pero al final mi poder fue más grande que el suyo. Además él tuvo una muerte muy triste porque el que lo mató fue su propio compañero. ¿En serio? ¿Entonces crees que esa organización no es una amenaza para nosotros, Ichigo? Habló Orihime. No es así, creo que tienen técnicas y poder de no subestimar y que podrían darnos muchos problemas a la hora de un confrontamiento con ellos. Pero el que más me preocupa por ahora es su líder Iwatch, ya que, al parecer, este tipo no es común, respondió Ichigo. Todos los presentes se sorprendieron al escuchar a Kurosaki hablar sobre el supuesto gran poder que tenía esta organización. Jalibel, mirando hacia el líder de los espadas, habló: si tú lo dices es porque realmente son fuertes, pero ahora ¿qué propones hacer? ¿Acaso deberíamos seguir destruyendo la sociedad de almas? Kurosaki caminó un poco hacia adelante y habló: mi respuesta a esa pregunta es que por ahora debemos retirarnos y reagruparnos en Hueco Mundo, para aumentar el poder de nuestro ejército, porque Iwatch no tardará en mandar más Quincy's a por nosotros y para entonces debemos estar preparados. Neliel inmediatamente tomó la palabra diciendo: entonces tu misión ya no es destruir la sociedad de almas. No te confundas, si por ahora no destruyó la sociedad de almas por completo, es porque creo más importante eliminar a Iwatch y a su organización primero, increpó Ichigo. Y si se preguntan por qué les considero importantes, es porque además de su gran poder que demostraron los Stenritter que vinieron, también me tiene intrigado saber por qué ese medallón Quincy, el que se suponía que iba a robar mi Bankai, no funcionó en mí, aunque puede ser un factor que sea muy poderoso y no me afecte. Creo que hubo algo más que no lo permitió, no estoy seguro de qué es, pero creo que lo descubriréis y enfrento a Iwatch. Ni bien terminó de hablar apareció el resto de los espadas y sus respectivas brigadas que habían sobrevivido gracias al poder que efectuó Orihime. Los espada que sobrevivieron fueron Grimmjow, Galarhark, Noitora, Yami y Coyote Star. Cabe destacar que estos son aparte de los que estaban anteriormente con Ichigo. Kurosaki, mirando a todos los presentes, habló: veo que solo ustedes han sobrevivido, les felicito mucho por eso. Supongo que ahora vamos a aplastar a esos estúpidos Shinigamis, ¿no es verdad? Preguntó Grimmjow. No es así, dijo Ichigo, como poner su mano enfrente de él, y al instante se abrió una gran garganta y prosiguió hablando. Por ahora no retiraremos y nos reagruparemos, ya les explicaré en las noches el porqué. Grimmjow alzó la ceja ante tal comunicado y quiso hablar, pero luego decidió no hacerlo, prefirió obedecer a Kurosaki, entrando a la garganta al igual que los demás. Cuando Ichigo estaba a punto de entrar, sintió como dos Reijatsus de gran poder aparecieron de la nada. Él sonrió y habló: así que han venido. Así es, escuchó una voz que él conocía muy bien, se trataba de su padre y sin Kurosaki. Quiero que dejes de hacer estas estupideces, Ichigo, sé que en parte tienes razón tus acciones a la sociedad de almas, pero entiende que han muerto bastantes personas por esta batalla que se ha librado. Ichigo sonrió un poco y respondió a esto: lo sé. Pero a diferencia de ti, padre, ¿qué piensas? ¿Que esta batalla ha sido innecesaria? Yo pienso totalmente lo contrario, porque creo que se lo merecían por su estúpida traición que hicieron contra mí, hasta el punto de querer matarme, y además esto no debería importarles a ustedes, ya que como les dije hace tiempo, no tengo nada contra ti ni Urahara y Yoruichi. Y Sin, muy molesto, respondió a esto: ¿dices que no tiene nada que ver conmigo? No digas estupideces. Soy tu padre, sabes, y por tal razón tengo que ver en esto. Me siento devastado desde que te fuiste. Que dijera Masaki tu madre si viera que no pude cuidar de nuestro hijo. Además Yuso y Karin desde que desapareciste ya no son las mismas, están sufriendo mucho tu ausencia. Y casi implorando a lo vuelve.
Ichigo agachó la cabeza y respondió. Lo siento padre, pero no voy a volver. Además quiero que les digas esto a Yuso y Karin. Diles que estoy muy bien y que no se preocupen más por mí. Urahara también enfadado dijo, no seas insensible Ichigo, al menos ten un poco de empatía. Es tu familia. Kurosaki volteándose habló, créeme que no es por insensible Kisuke. ¿Cómo desaparecer en la garganta? Urahara quiso ir a detenerlo, pero Ishin Kurosaki lo detenió y habló, no lo hagas. Por ahora hay que dejarlo que reflexione un poco, pero no cabe duda que haré volver a mi hijo, aunque tenga que estar en contra de la sociedad de almas. En cuanto a Ichigo se encontraba saliendo de la garganta junto a los demás, salieron justo encima de las noches. Ichigo lentamente bajó y luego habló, diciendo a todos los que estaban con él. Va a haber una reunión exactamente en 1 hora y van a participar todos los presentes aquí para explicarles el motivo de mi retirada de la sociedad de almas y otros puntos que creo importante discutir, como desaparecer del lugar con sonido. Orihime lo siguió también desapareciendo. 1 hora después. Se veía a Ichigo en la sala donde siempre hacían reuniones incluso cuando se encontraba Aizen. Pero ahora que Sosuke no estaba, Ichigo tomó el asiento en el cual Aizen solía sentarse, nadie dijo nada y tampoco parecía alguien disgustado de lo que acababa de hacer Kurosaki. Noitora fue el que habló primero preguntando ¿qué tienes que decirnos? Ichigo puso sus brazos sobre la mesa sosteniendo su cara y luego habló. El motivo por lo que les he reunido aquí es por 2 puntos importantes de que hablar y que deben saber. El primero es la explicación de nuestra inesperada retirada de la sociedad de almas, sin cumplir el objetivo ya trazado anteriormente. Así es, yo también quiero saber cuál es ese motivo, ya que quería vengarme del mediocre Shinigami que me derrotó, se expresó Grimmjow. Ya veo si ese Shinigami era un perdedor como tú dices, quisiera saber qué tan débil eres tú para que te dejes derrotar por alguien así, increpó Noitora. Grimmjow se paró de golpe de la mesa y habló, ¿acaso quieres morir por tu falta hacia mí de decirme débil? Además, ¿quién fue el que fue derrotado por una simple teniente? Eso debería darte más vergüenza. Cuando Noitora estaba a punto de pararse, sintió presión en el aire y al voltear de quien provenía decidió quedarse como estaba, sentado. La presión que se había presentado había surgido por la liberación de Reijatsu que pertenecía a Ichigo. Kurosaki bajando su Reijatsu habló, por favor cálmense, hemos venido a hablar no a pelear, así que les pido amablemente que abstengan sus ganas de batalla. Los dos involucrados asintieron rápidamente. Ichigo prosiguió hablando, como les estaba diciendo quería informarles a los que estuvieron heridos al final de la batalla que aconteció en la sociedad de almas el porqué de la retirada. Y es lo siguiente. El motivo de nuestra retirada fue porque aparecieron enemigos inesperados que se hacían llamar Stenritters. Cabe destacar que estos eran muy poderosos, y obviamente logré derrotar a 2 de ellos pero uno escapó. Ahora ustedes se estarán preguntando por qué nos retiramos si ganamos. Pues déjenme decirles que me pareció prudente e inteligente retirarse y prepararse para un posible ataque de la organización donde pertenecían estos sujetos. Esta organización tiene como nombre One Rage, y además el nombre del líder es un tal Iwatch, es todo lo que sé por ahora. Y el segundo punto que quería discutir es, ¿quién va a ocupar el puesto de Sosuke Aizen? En la sala se empezó a escuchar susurros. Ichigo habló, silencio por favor. Todos guardaron silencio y Ichigo prosiguió, como ya se sabe Sosuke Aizen fue totalmente derrotado y encima encerrado en prisión de la sociedad de almas, como él era el líder de Hueco Mundo, nos vemos en la necesidad de elegir urgentemente a un nuevo rey para que tome su lugar y así mantenga control sobre las noches y Hueco Mundo. Yo creí que tú ibas a tomar el lugar, porque aquí eres el más capacitado, además eres muy fuerte y si no hubiera sido por ti en esta batalla que se dio con el Seire y Tail hubiéramos perdido, habló Coyote Star. Así es, dijo Ulquiorra, tú deberías tomar el puesto, eres el más adecuado, y así todos en la sala empezaron a elegir a Ichigo, para ser el nuevo rey de Hueco Mundo. Todos se callaron cuando Ichigo se paró y habló. La verdad es que me encantaría el puesto, además siendo rey de Hueco Mundo puedo encargarme personalmente de Iwatch. Así que con el permiso de todos ustedes yo seré el nuevo rey de Hueco Mundo y las noches me pertenecerá totalmente en la sociedad de almas.
Se veía a un grupo de shinigamis que parecían buscar algo. Capitán Kurotsuchi, ¿por qué venimos aquí donde fue la batalla de ese tal Ichigo con los sujetos desconocidos que aparecieron? Preguntó uno de estos shinigamis. ¿Acaso no les dije, venimos a buscar alguna pista para saber quiénes eran los sujetos que aparecieron? Respondió el capitán del escuadrón 12, Mayuri Kurotsuchi. Un shinigami habló en voz fuerte. Capitán, encontré algo, aunque dudo de que pueda ser de mucha ayuda, es solo una simple medalla. ¿Que una medalla? Dice, habló Mayuri como quitarle de las manos el objeto, se quedó mirándole por un momento y dijo, no puede ser. Esto es un medallón Kinsey. Debo ir a investigarlo en mi laboratorio, como desaparecer inmediatamente. Lugar desconocido. Se escuchó unos pasos que entraba a una enorme habitación. Alguien habló desde la habitación. ¿Te demoraste mucho, Kilke? Kilke Hoppie entró y se arrodilló hacia el sujeto que lo habló diciendo, lo siento mi señor, pero nos encontramos inesperadamente con Ichigo Kurosaki, que ahora al parecer él es el nuevo rey de Hueco Mundo, además resultó ser muy fuerte. Eres un perdedor, si tan solo me hubieran mandado a mí, hubiera barrido el piso con ese tal Kurosaki. Silencio, Bambieta, no interrumpas una conversación del señor Iwatch, habló un tipo que estaba al lado del líder del Wonder Rage, era un hombre con cabello largo y rubio. Iwatch no reaccionaba ante las conversaciones que estaba interrumpiéndole, sino que decidió ignorarlos y habló dirigiéndose al capitán superior. ¿Qué pasó con Roy Lloyd? Kilke Hoppie empezó a sudar levemente por la pregunta, pero se le compuso y ambos se confiaron mucho contra Kurosaki y en el acto perdieron la vida, mi señor. Ahora entiendo por qué sentí como sus poderes regresaban a mí, pero saliendo del triste suceso. Tengo otra pregunta para ti, Hoppie. ¿Cumpliste con la misión que te asigné? Kilke Hoppie asintió. Así es, mi señor, ahora tengo toda la información de la Sociedad de Almas, y de todos los bankais que desconocíamos. Entiendo, habló Iwatch, buen trabajo. Ahora solo falta hacer que los Hollows nos sirvan, esta vez irás tú y 5 Stenritters más para asegurarse de que derroten a Ichigo Kurosaki, pero recuerden no lo maten, tráiganlo con vida, los informaré más adelante quién irá, así que por ahora retírense. Todos en la sala se retiraron. Cuando se fueron la mayor parte, se vio a alguien que salía lentamente de un pasadizo. Iwatch habló, Ichigo es conocido tuyo, ¿no es verdad? Urio. Esto fue todo por este capítulo, amigos. Si les gustó no olviden suscribirse y dejar su gran like para saber que está teniendo apoyo y así traer la siguiente parte. Hasta luego.